Michal מבקשת להתחתן עם דוד. מיכל pide casarse con David. שמואל א', פרק י"ח, פסוק י"ז. ויאמר שאול אל דוד, הנה ביתי הגדולה מירב, אותה אתן לך לאישה, אך יהיה לי לבן חיל וילחם מלחמות השם. ושאול אמר, אל תהי ידי בו ותהי bó יד פלישתים. Entonces dijo Shaul a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Hashem. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. ¿Qué quiere eso decir? Que Shaul se quiere deshacer de David, pero no quiere él personalmente matarlo porque no es muy apropiado. Entonces lo manda al frente de la guerra, asumiendo que no se va a morir a mis manos, que el enemigo, los plishtim, lo van a matar. פסוק י"ח. ויאמר דוד אל שאול, מי אנוכי ומי חיי משפחתי אבי בישראל, כי אהיה חתן למלך. Entonces le contesta David, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo, qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Dice, yo soy una persona sencilla, ¿cómo voy a ser rey, yerno del rey? ויהי את מירב בת שאול לדוד, והיא ניתנה לאדריאל המחולתי לאישה. ותאהב מיכל בת שאול את דוד, ויגידו לשאול, וישר הדבר בעיניו. ויאמר שאול, אתננה לו, ותהי לו למוקש, ותהיה בו יד פלישתים. ויאמר שאול אל דוד, בשתיים תתחתן בי היום. Okay. Entonces es tiempo ya, y llegó el tiempo que Merab, hija de Shaul, se había de dar a David, o sea, se tenía que casar con David, y fue dicho a Saúl, fue dada por mujer a Adriel de Mejolá. Ella se tenía que casar con David, pero se casó con otra persona, con Adriel de Mejolá. Y entonces, pasuk 20, pero Michal, la otra hija de Shaul, amaba a David, y fue dicho a Shaul, gracias. A ver, distribuyan los dos lados, y les digo en qué vamos. La página 1, estoy leyendo el español, el pasuk 20. Pero Michal, la otra hija de Shaul, amaba a David, y fue dicho a Shaul y le pareció bien a sus ojos. Y Shaul dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, por segunda vez tú serás yerno hoy. La descripción de Michal, Vatehav Michal bat Shaul et David, en pasuk 20, es la única mujer en todo el Tanaj que tenemos escrito que quiere a alguien y lo escoge como su esposo. Normalmente es al revés. Ahora, ella siempre necesita dar su acuerdo, no se puede casar con Rivka. Ya vimos, Mishalet Pianeara, le preguntan a ella, ¿estás de acuerdo o no? Pero acá Michal toma un rol muy activo en que su hermana se casa con otra persona y dice, yo lo quiero, me quiero casar con él. Y a Shaul le funciona porque es su otra hija, entonces funciona de todas maneras. פסוק כ"ב. ויצב שאול את עבדיו, דברו אל דוד פלט לאמור, הנה חפץ בך המלך וכל עבדיו אהבוך ואתה תתחתן במלך. צ'יקס. וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה, ויאמר דוד, הנקלה בעיניך להתחתן במלך, אנוכי איש רש ונקלה. פסוק 21, y dijo, pasuk 22, perdón. Y mandó Shaul a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Shaul hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Pasuk kafdalet. ויגדו עבדי שאול לא לאמור כדברים האלה, דיבר דוד. ויאמר שאול, כה תאמרו לדוד, אין חפץ למלך במואר, כי במאה ערלות פלישתים, להינקם באויבי המלך. ושאול חשב להפיל את דוד ביד פלישתים. Pasuk 23, los criados de Shaul hablaron estas palabras a los oídos de David. Dijimos, David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Pasuk 24, los criados de Shaul le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Pasuk 25, y Saúl dijo, decid así al rey, a David.
el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. David dice, no tengo dinero, soy una persona sencilla, dote es lo que daría por casarse con la hija del rey y no lo tengo. Dice, no necesito dinero, lo que necesito es que mates a 100 plishtim. Mata a 100 plishtim, trae la prueba y entonces te puedes casar con ella. פסוק כ"ו ויגידו עבדיו לדוד את הדברים האלה וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך ולא מלאו ימים ויקם דוד וילך ובין השאר ויח בפלישתים 200 איש ויבא דוד את עורלותיהם וימלאום למלך להתחתן במלך ויתן לו שאול את מיכל ביתו לאישה וירא שאול וידע כי השם עם דוד ומיכל בת שאול אהבתהו ויוסף שאול לרו מפני דוד עוד, ויהי שאול אויב את דוד כל הימים. ויצאו שרי פלישתים, ויהי מידי צאתם, שכל דוד מכל עבדי שאול, ויקרא שמו מאוד. Entonces, pasuk 26. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes de que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Shaul le dio a su hija Michal por mujer. Entonces vemos que él dice, ok, tengo que ser un guerrero, tengo que matar entre los plishtim. También la cantidad de plishtim que él mata es la doble de la que pidió Shaul. Entonces Shaul dijo 100, le mató 200. Pasuk 28, pero Shaul, viendo y considerando que Hashem estaba con David y que su hija Michal lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Shaul enemigo de David todos los días. Y salieron a una campaña a los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Shaul, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Entonces vemos que Shaul pensó que esta era una trampa que le podía hacer a David, pero que no le funcionó, y el hecho de que tiene tanto éxito en las guerras, le queda claro a Shaul que es porque Hashem le está ayudando. Y por ahora Shaul sabe ya que es el elegido por Hashem para ser rey. Entonces hay entre ellos una rivalidad, y entre más éxito tiene David como guerrero, más celos tiene Shaul de él. Y también el hecho que su hija lo ama. Y si ven, 2 veces nos aparece la palabra de que Michal ama a David, cosa que es muy desusual en el Tanaj, no aparece en otros lugares. Podemos decir, dice que Jacob quiso a Rachel, pero no dice al revés. En este caso, Michal toma un papel muy activo, porque su hermana se casa con otro y dice, no, yo estoy interesada, cásame a mí. Entonces no es nada más que su papá le dijo, cásate con David, y dijo, ok. Ella lo eligió, y dice de manera clara que lo eligió, que lo quería, y lo dice 2 veces. Al principio, antes de casarse, también al final, que su papá sabía que lo quería. En general, 2 hijos de Shaul, que son la esposa de Shaul y la esposa de David y el mejor amigo de David, ambos están en la posición en que su papá es rey y que su monarquía no va a continuar. Y ambos quieren mucho a David, que es con el que va a continuar. En el caso de Jonatán, que es el hermano de Michal, todavía más, porque Jonatán, en teoría, si es una monarquía hereditaria, él debería de ser rey después de Shaul. Y él sabe que Hashem eligió a David y lo acepta, y es su mejor amigo de todas formas. Entonces, imagínense que también Shaul, tenía celos de David y estaba preocupado, pero también sus 2 hijos lo quieren. Uno es el mejor amigo, uno es su esposa, y les queda claro que ellos quieren a David, y entonces él se siente todavía más bajo ataque. Entonces no es solo Hashem que escogió a David, también su familia en realidad escogió a David. Como resultado de eso, cada vez persigue más Shaul a David. Vemos aquí que es el final de Perek Yudhet, y aquí es el principio de Perek Yudhet, es la página 2, en que Shaul, llamé esta sección Michal Matzilat Chayei David, Michal salva la vida de David, porque Shaul viene a llevarse a David y Michal le salva la vida. Entonces, Shmuel Aleph Perek Yutet, Pasuk Aleph. וידבר שאול אל יונתן בנו ואל כל עבדיו להמית את דוד. ויונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. Habló Shaul con Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Shaul, amaba a David en gran manera.
ויגד יונתן לדוד לאמור, מבקש שאול אבי לעמיתך, ואתה הישמר נא בבוקר, וישבת בסתר ונחבאת. ואני אצא ועמדתי ליד אבי בשדה אשר אתה שם, ואני אדבר בך אל אבי. וראית מה, והגדתי לך. וידבר יונתן בדוד טוב אל שאול אבי, ויאמר אליו, אל יחטא המלך בעבדו בדוד, כי לא חטא לך, וכי מעשיו טוב לך מאוד. וישם את נפשו בכפו, ויח את הפלישתי, ויעש השם תשועה גדולה לכל ישראל. ראית ותשמח, ולמה תחטא בדם נקי להמית את דוד חינם. Pasuk A. Habló Shaul con a Jonatán su hijo y a todos sus siervos, dijimos que lo quería mucho. Entonces, perdón, Pasuk 2. Y dio aviso a David diciendo, Shaul mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi papá en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Shaul su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. ¿Quién es el filisteo al que mató? Goliat. Y Dios dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Se dice que su hijo no ha hecho nada para provocarte. Entonces, ¿por qué quieres matarlo? Pasuk Vav. וישמע שאול בקול יונתן, וישבע שאול, חי השם אם יומת. ויקרא יונתן לדוד, ויגד לו יונתן את כל הדברים האלה, ויבא יונתן את דוד אל שאול, ויהי לפניו כתמול שלשום. Pasuk 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Shaul, vive Dios que no morirá. O sea, hace un neder, hace una promesa. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Shaul y estuvo delante de él como antes. O sea, que Tmol Shilshon quiere decir, regresó a estar en la corte de Shaul, ser uno de las personas que le sirve, y se llevaban bien entre ellos. Pasuk Het. ותוסף המלחמה להיות, ויצא דוד וילחם בפלישתים, ויח בהם מכה גדולה, וינוסו מפניו. ותהי רוח השם רעה אל שאול, והוא בביתו יושב, וחניתו בידו, ודוד מנגן ביד. ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר, ויפטר מפני שאול, ויח את החנית בקיר, ודוד נס וימלט בלילה ההוא. El Tanaj nos dice, ¿en qué libro estoy leyendo? Shmuel Aleph, ok. En Tanaj nos dice que hay algo que como hay un mal aire o un mal ruaj que es lo que está haciendo que Shaul se porte de la manera que está. En realidad se está portando de manera un poco paranoica porque David no ha hecho nada. Entonces vamos a leer en Pasuk 8. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Hashem vino sobre Shaul y estaba sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. ¿Qué tocaba David? El nebel, que es arpa, exactamente. Entonces estaba tocando, entre otras cosas, para tranquilizarlo, porque oír el arpa de David que David tocaba tranquilizaba a Shaul. Entonces él está tocando música y Shaul procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Shaul, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Entonces está él en su corte, está tocando el arpa y tiene una lanza con él Shaul y se la echa a David, y David se mueve, solo porque se movió no le dio, porque le pega a la pared que está detrás de él. Obviamente David entiende que no es muy seguro que esté ahí y se escapa. Pasuk Yud Aleph. וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשמרו ולעמיתו בבוקר. ותגד לדוד מיכל אשתו לאמור, אם אינך ממלט את נפשך הלילה, מחר אתה מומת. ותורד מיכל את דוד בעד החלון, וילך ויברח וימלט. ותיקח מיכל את הטרפים ותשם אל המיטה, ואת כביר העזים שמה מראשותה ותכס בבגד. Pasuk 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana.
Mas Mijal, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. O sea, mañana te van a matar. Y descolgó Mijal a David por una ventana, y él fue y huyó y escapó. Esta es una escena que se ilustra mucho en arte. No sé si lo han visto, que está Mijal, una ventana, y que ella está bajando a David para que se escape. ¿Por qué no puede usar la puerta? Porque hay guardias. Shaul mandó guardias para asegurarse que no se vaya a ningún lado. Y mientras, Mijal dijo: si te quedas acá, mañana te matan. Entonces lo ayudó a huir por la ventana. Pasuk 13. Tomó luego Mijal una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. O sea, como una muñeca que tiene forma de persona para que no se den cuenta. Pasuk Yudalet. Vaishlach Shaul malachim לקחת את דוד ותאמר חולהו. וישלח שאול את המלאכים לראות את דוד לאמור: העלו אותו במיטה אליי להמיתו. ויבואו המלאכים והנה הטרפים אל המיטה. כביר העזים מראשותיו. ויאמר שאול אל מיכל: למה ככה רימיתני? ותשלח את אויבי וימלט. ותאמר מיכל אל שאול: הוא אמר אליי: שלחני למה אמיתך. Entonces, pasuk 14. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo, no puede salir de la cama, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: tráedmelo en la cama para que lo mate. ¿Enfermo? Ok, entonces tráiganlo con su cama, pero que él viene, él viene. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mijal: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mijal respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. O sea, ella contesta: no tenía de otra, él me amenazó, entonces tuve que ayudarle. Obviamente le está diciendo esto a Saúl para que no se enoje con ella. Como resultado de esto, se escapa David y empieza a vivir en diferentes cuevas y lejos y escondido, sobre todo escondido todo el tiempo de que Saúl está alrededor. Y este perek que les voy a leer, ahorita les traigo un pasuk de Shmuel Aleph y después de Shmuel Bet, que vamos a ver. Llamé este cacho Mijal en medio de la rivalidad entre Saúl y David. Porque piensan, es hija de uno, esposa del otro y a la mitad. Y sobre todo que cuando David se escapó sin ella. Porque él se convierte como en un ejército vagabundo que va por las cuevas. Pero vemos que también van a ver en el cuento de Abigail, que es la semana que entra, que él tiene 400 guerreros con él, David. Entonces no era ningún chiste, era el mejor guerrero del ejército de Saúl, que además tenía muchos soldados que eran parte de su grupo. Entonces, y por este tiempo están separados Mijal y David. Entonces podemos ver en Shmuel Aleph Perek Kaf Hei, pasuk Mem Dalet, nos dice: Veshaul natan et Mijal bito eshet David lepalti ben Laish asher migalim. Entonces, Shmuel 1, capítulo 25, pasuk 44, dice: porque Shaul había dado a su hija Mijal, mujer de David, a Palti, hijo de Laish, que era de Galim. Entonces, Shaul trató de como hacerse como que no había un matrimonio entre Mijal y David, que era su hija de regreso, pero David no se había divorciado de ella o nada así, simplemente se escapó. Shaul tomó a su hija y se la dio a otro hombre como esposa, que es Paltiel ben Laish. En Hazal hablan mucho sobre Paltiel ben Laish, que fue a pesar de que le dio el rey le dio a su hija como esposa, pero él sabía que ella era la esposa de David y no su esposa, y por lo tanto en todo el tiempo que estuvo en su casa nunca la tocó, porque sabía que era Eshetish, esposa de otro hombre. Y aquí creo que viene la descripción exactamente en Shmuel Bet Perek Gimel, que es la razón por que se los traje. Es después de la guerra, cuando David ya se murió, Shaul y Jonatán. ¿Cómo se murieron? En la guerra. Pero es importante mencionar, no fue David el que los mató. En la guerra los matan a los dos, tanto a Shaul como a su hijo Jonatán. Y ahorita, después de esa guerra, ya queda claro que David es rey y él quiere a su esposa de regreso. Entonces vamos a ver qué sucede. Shmuel Bet Perek Gimel.
ותהיה מלחמה ארוכה בין בית שאול ובין בית דוד, ודוד הולך וחזק ובית שאול הולכים ודלים. Como título del Perek, en Samuel 2 capítulo 3 y Pasuk 1. Antes de leer esto, ¿se acuerdan que les dije que de cuándo es la división de Shmuel, Aleph y Bet? Es una división cristiana, no es judía. Entonces, originalmente Shmuel era un libro, Aleph y Bet, y Melachim, Reyes, también era un libro, Aleph y Bet. Tampoco habían prakim, o sea, tanto la división en capítulos como en libros es una división cristiana. Y hoy en día se adoptó porque es un poquito más fácil encontrar dónde estamos, pero de todas formas es importante darse cuenta que el libro de Shmuel Aleph continúa en Shmuel Bet. No cambia en realidad el tema, es una continuación del final de la familia real de Shmuel y el comienzo de la de David. Entonces, nada más es importante tomar en cuenta que esta división es artificial, no es realmente original del texto. Entonces, el título para este capítulo, a veces la división en prakim queda con lo que nosotros acostumbramos y a veces no. ¿Cómo dividimos nosotros si no es por prakim? Por ejemplo, la Torah, ¿cómo se divide? ¿Perdón? Ok, se divide en parshiot en realidad, pero tiene que ver con patuach vesatum. ¿Han visto un Sefer Torah? La diferencia es si es un punto o un punto y aparte. Un punto y hay un pequeño espacio y entonces sigue, o un punto y entonces empieza abajo, que eso quiere decir que es un tema nuevo, es un punto y aparte. Entonces esa es la división que nosotros tenemos tradicionalmente, es la de Parashat Ptuja y Stumá, y también los teamim, que los teamim mismos sirven como puntuación. Ok, entonces en este caso yo creo que la división en capítulos sí concuerda con nuestra división porque nos está dando un título en el primer pasuk. Hubo larga guerra entre la casa de Shaul y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Shaul se iba debilitando. Es el tema general. Pasuk Bet. ויוולדו לדוד בנים בחברון, ויהי בכורו אמנון לאחינועם היזרעאלית, ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי. והשלישי אבשלום בן מעכה, בת תלמי מלך קשור, והרביעי אדוניה בן חגית, והחמישי שבתיה בן אביטל. והשישי יתרם לעגלה אשר דוד, אלה יולדו לדוד בחברון. Okay. Vamos todavía a volver a regresar a esto. Tenemos, en el Pasuk 2 nos está diciendo, Hebrón es la ciudad en la que David empieza su monarquía ahí. Y eventualmente se muda a Jerusalén y ya es rey de todo Am Israel. Pero su reino empezó en Hebrón y si no me equivoco lleva 7 años en Hebrón antes de que pase a Jerusalén. Nos dice ahí los diferentes hijos que tiene de sus diferentes esposas. Una palabra sobre poligamia, que lo platiqué un poco con parte de las alumnas, hola, que estuvieron al principio del año, pero no, me cierro la puerta, como parte de las... Tenemos que estar permitido que un hombre se case más que una mujer, con más que una mujer. Primero, eso es en la Torah originalmente, hoy en día no es el caso. ¿Alguien sabe por qué? ¿Cuándo hubo el cambio? Okay. Cuando puede ser que un rey tenía muchas esposas y uno le dio una comida. No que yo sepa, pero también fue mucho más tardío que eso. En Ashkenaz, para los Yudim Ashkenazim, desde el año 1000 más o menos, sí, con Rabbeinu Gershom Aoragolá, que él sacó ciertas takanot. Entre ellas es que está prohibido casarse con más de una esposa. En los países Sfaradim tardó más, dependiendo del país y las costumbres. ¿A qué creen que se debe la diferencia? La cultura. Exactamente. En Ashkenaz la cultura era cristiana y no tenían permitido casarse con más de una esposa. Entonces lo que era aceptado socialmente era que uno tenía una esposa y punto. Mientras que los países de Sfaradim normalmente vivían bajo el Islam y los árabes sí tienen permiso de tener más de una esposa. Las diferentes comunidades lo fueron adoptando en diferentes momentos. Hoy en día no hay ninguna comunidad que permite tener más de una esposa. Eso es claro, y en el Estado de Israel también está prohibido tener más de una esposa. Sí hubieron algunos Yehudim Teimanim que llegaron de Yemen, de Teimán, que ya tenían 2 esposas antes de llegar acá.
Entonces, y no los obligaron a separarse, se consideraban una familia y así lo dejaron, pero obviamente no se podían gente nueva casarse. Okay. Primero es una práctica que en Ashkenaz ya lleva más 1000 años más o menos en que no se practica en los diferentes países Sfaradim en diferentes etapas, pero que no existe ninguna comunidad judía hoy en día. Segundo, sobre todo en el caso de un rey, ¿qué vimos en la última clase? No, hace 2 clases. ¿Se acuerdan que vimos sobre Haná? Y ahí teníamos el caso de más de una esposa. ¿Se acuerdan de qué les mencioné? Que cuando vemos más de una esposa, ¿qué se debe normalmente? Que una no puede tener hijos. En el caso de Haná podemos ver que ella es una akara. Y queda claro que él estaba casado también con Pniná porque ella no tenía hijos. En el caso de reyes es diferente. Los reyes normalmente en el mundo antiguo se casaban con muchas mujeres como alianzas políticas con otros países y con diferentes shvatim, con tribus, con países. Entonces que un rey tenga muchas esposas se consideraba muy normal en ese sentido. Es importante también aclarar que a pesar de que, por ejemplo, estaba permitido casarse con más de una esposa, si vemos en toda la Mishnah y toda la Gemara, no se relata de un solo Taná o Amorá que tenía más de una esposa. Entonces, no parece haber sido una práctica muy extendida que todos se casaban con más de una mujer. Dependiendo de las circunstancias, los reyes sí. Pero como les dije nuevamente, los reyes tenían mucho más que ver con alianzas políticas en la época que con que estaba casado con más de una mujer. O sea, un país que quería tener una alianza con otro país poderoso, lo que hacía era que la hija de su rey, de su príncipe, lo que sea, se casaba con el rey del otro. Y así era obvio que había un pacto o que había una alianza entre ellos. Sí. No, que no era que igual el rey de Israel también tenía como un número de cosas que podía tener. Sí. Tener 3, de David nos dice Kahena de Kahenas, si no me equivoco, es que dice sobre Kahena de Kahena que son así y así, cuando 2 palabras que dicen que se refieren a más, que es cuando tenía 6 esposas y que se supone que un rey tenía permiso de tener 18, pero primero no incluía Pilakshim. Y segundo, vemos en el caso de Shlomo Amelech que tenía muchísimas esposas. Ahora, nuevamente, no quiere decir que cada una de esas esposas vivía con él de manera regular. Lo que quería decir era que era el reino más poderoso de la época y que todas las diferentes tribus y personas que querían tener alianza lo casaron con la hija del rey o la hija del príncipe o con alguien importante de su tribu. Pero la Torá y el Tanaj lo ven negativo, la cantidad de esposas que tuvo Shlomo. Y o sea, se ve como algo malo y algo por lo que después tiene que pagar un precio muy alto. Entonces, incluso un rey que tiene permiso de tener alianzas políticas y de casarse más, de todas formas la Torá lo limita y dice, no puede ser algo así. Y queda obvio que en el caso de Shlomo, que realmente era el imperio más poderoso en ese territorio en la época, era algo mucho más político. Pero también en el sentido de que, ¿saben qué otras limitaciones tiene un rey? Sí, los caballos que puede tener, Exacto, la riqueza, las esposas. Lo que está diciendo es, eres un rey y sí tienes una posición distinguida, pero al mismo tiempo no puedes creer que por eso puedes hacer lo que quieras. De todas formas, tienes ciertas limitaciones. Ok, entonces vamos a volver al Pasuk 2, en el que nos dice los hijos de David que nacieron en Hebrón. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam a Israelit. Su segundo Kilab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. Vamos a estudiar sobre ella la semana que entra. Y ella es una de las 7 Neviot, Abigail. El tercero, Avshalom, hijo de Maaja, hija de Talmai, el rey de Kshur. El cuarto, Adoniá, hijo de Hagit. El quinto, Sefatías, ¿cómo se dice eso en hebreo? Shfatia. ¿Ok? Shfatia, hijo de Avital. El sexto, Itram, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Todavía vamos a volver a ver Egla, pero el nombre de quién falta acá de manera muy clara. Mijal no aparece. Entonces hay mefarshim que dicen que ella es Egla y todavía vamos a ver en la continuación por qué. Ok. Ok. Pasuk Vav. Vaí biyot
המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד, ואבנר היה מתחזק בבית שאול. ולשאול פילגש ושמה רצפה בת איה, ויאמר אל אבנר, מדוע באת אל פילגש אבי? ויחר לאבנר מאוד על דברי אישבושת, ויאמר, הראש כלב אנוכי אשר ליהודה, היום אעשה חסד עם בית שאול אביך, אל אחיו ואל מרעהו, ולא המציתיך ביד דוד, ותפקוד עלי עוון האישה היום. כה יעשה אלוקים לאבנר וכה יוסיף לו, כי כאשר נשמע השם לדוד, כי כן אעשה לו. להעביר הממלכה מבית שאול, להקים את כיסא דוד על ישראל, ועל יהודה מדן, ועד באר שבע. ולא יכול עוד להשיב את אבנר דבר מראתו אותו. אוקיי. En el pasuk 6. Como había guerra entre la casa de Shaul y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Shaul. Y había tenido Shaul una concubina que se llamaba Ritzpa, hija de Aya, y dijo Ishboshet a Abner, ¿por qué te has allegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Ishboshet y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Yehudá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Shaul tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, así como ha jurado Dios a David, no haga yo así con él. Trasladando el reino de la casa de Shaul y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beersheba. Ok, primero, la palabra concubina, que hoy en día tiene connotaciones diferentes. Una concubina era una esposa, lo único que no tenía era una ktubá, que quiere decir que era una esposa bajo diferentes términos o bajo diferente acuerdo, pero era su esposa, punto. No quería decir que era de todo el mundo, nada así. La palabra concubina hoy en día a veces tiene otro significado. Segundo, ¿cuál es el problema de que Abner haya tomado a la concubina de Shaul? Aquí está pasando más que simplemente el hecho de que Ishboshet no le parece apropiado. En el mundo antiguo, una mujer que había sido esposa del rey solo podía volverse a casar con un rey. Entonces, ¿conocen el cuento de Absalom, que dice que tomó las concubinas de su papá? ¿Por qué? ¿Qué estaba tratando de decir ahí? Como que él era Exacto, estaba nominándose como rey. Ahora, fuera del hecho que es un isur de arayot, tomar una mujer que estuvo con tu papá y que estaba eso mal en muchos niveles, pero fuera de eso, el hecho de que Abner ahorita está tomando concubina de Shaul, le suena a Ishboshet como que él está tratando de decir que él va a ser el rey. Era el jefe del ejército de Shaul y tal vez ahorita se está dando aires y cree que es un rey. Pero Abner se ofende del hecho de que le dice Ishboshet eso y cambia su alianza de la familia de Shaul a la familia de David. Ahora, en realidad ahorita pues es obvio cambiar la alianza. Shaul ya está muerto, su hijo Jonatán ya está muerto. Solo quedan uno o dos parientes no importantes, que es Ishboshet y Mefiboshet. Entonces, salud. Desde el punto de vista estratégico, hace sentido que Abner se quiera cambiar de lado. En la página 3, pasuk Yudalef. Yudalef lo leí antes, que era el último pasuk, y él no pudo responder palabra a Abner. ¿Quién? Ishboshet, porque le temía. ¿Por qué? Porque Ishboshet es un hombre frágil, no podía hacer mucho, y él es el jefe del ejército, no se va a meter en un pleito con él. Pasuk Yudbet. וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמור, למי הארץ לאמור, קרתה בריתך איתי, והנה ידי עמך, ואסב אליך את כל ישראל. ויאמר, טוב, אני אכרות איתך ברית, אך דבר אחד אנוכי שואל ממך לאמור, לא תירא את פניי, כי אם לפני הביאך את מיכל בת שאול בבואך לראות את פניי. Entonces, en el pasuk 12. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijese, haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti a todo Israel. En realidad este es un pacto muy valioso, porque quiere decir que el ejército de Shaul se va a unir a David, y esto puede acabar con los pleitos internos del pueblo. Entonces, ¿qué le dice David? Dijo David, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Michal, la hija de Shaul, cuando vengas a verme. Dice él, mi esposa se la llevó Shaul,
¿Quieres venir a hacer pacto conmigo? Con mucho gusto, me traes a mi esposa de regreso. Pasuk Yud Dalet. Vaishlach David Melachim el Ishboshet ben Shaul לאמור, תנה את אשתי את מיכל אשר הרסתי לי ב100 פלישתים. וישלח ישבושת ויקחיה מאים איש מאים פלטיאל בן ליש. וילך איתה אישה הלוך ובכו אחריה עד בחורים, ויאמר אליו אבנר, לך שוב וישוב. ודבר אבנר היה עם זקני ישראל לאמור, גם תמול גם שמשום הייתם מבקשים את דוד למלך עליכם, ועתה עשו. כי השם אמר אל דוד לאמור, ביד דוד עבדי הושיע מישראל מיד פלישתים ומיד כל אויביהם. וידבר גם אבנר באוזני בנימין, וילך גם אבנר לדבר באוזני דוד בחברון, את כל אשר טוב בעיני ישראל, ובעיני כל בית בנימין. ויבוא אבנר אל בית חברון, ואיתו 20 איש. ויעש דוד לאבנר ולאנשיו אשר איתו משתה, ויאמר אבנר אל דוד, אקומה ולך וקבצך אל אדוני המלך את כל ישראל, ויכרתו איתך ברית, ומלכת בכל אשר תאווה נפשך, וישלח דוד את אבנר, וילך בשלום. Ok, vamos a leer acá. Después de esto envió David mensajeros a Ishboshet, pasuk 14, hijo de Shaul, diciendo, restitúyeme mi mujer Michal, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Ishboshet envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Laish. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Chazal dicen, o sea, el ejemplo que él dan, primero considera a Paltiel ben Laish un tzadik muy grande, el hecho que sabía que Michal estaba casada con otro y que no se aproveche de eso, y la imagen que ellos dicen es que dormían en una cama con una espada entre ellos. Ahora no quiere necesariamente decir que dormían en una cama, a lo que se refiere es que le quedaba claro a Paltiel ben Laish que ella es mujer de otro y que yo no la puedo tocar. Entonces Abner la lleva de regreso, y entonces, ¿qué es la parte importante? Y habló Abner con los ancianos de Israel, que es 17, diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros, ahora pues hacedlo, porque Dios ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Binyamin. ¿Por qué Binyamin? Porque Shaul era de Shevet Binyamin, muy bien, y que eran obviamente los que más se iban a oponer a David. Y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que le parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Binyamin. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo te levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo deseas tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Y así acaba la guerra entre la familia de David y la familia de Shaul. Vemos aquí lo que les leí antes, que era Perek 3 Gimel. El mismo Shmuel Bet Perek Vav, es la última parte que vamos a leer. David dice, ya llegó a Jerusalén y no puede ser que él ya esté establecido en su capital y que el Aron HaKodesh no esté en Jerusalén. Y entonces hace un evento para traer de regreso el Aron HaKodesh a Jerusalén. Ok. Shmuel Bet Perek Vav. פסוק ט"ז, ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון השם בתרועה ובקול שופר. והיה ארון השם בא עיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם, ותבז לו בליבה. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Dios con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Dios llegó a la ciudad de David, aconteció que Michal, hija de Shaul, miró desde una ventana y vio al rey David que resaltaba y danzaba delante de Dios y lo menospreció en su corazón. Antes de entrar a este tema, vimos una mujer más que se asoma por la ventana. ¿Alguien se acuerda quién fue? No, ella está en el techo, David, pero la ve en el techo, no es en una ventana. La vimos hace unas clases, ¿alguien se acuerda? En Shirat Vorah, que se refiere a la mamá de Sisra, que está diciendo la mamá de Sisra que se asoma por la ventana y dice, ¿por qué no está regresando mi hijo de la guerra? Ok. פסוק כ' וישב דוד לברך את ביתו ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר
Manichvad hayom melech Israel asher nigla hayom לעיני העמות עבדיו כהיגלות נגלות אחד הריקים. Pasuk 20. Volvió luego David para bendecir a su casa y saliendo Mijal a recibir a David dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubren sin decoro en cualquiera. O sea, lo que le está diciendo es: no te estás portando como un rey. ¿Qué es eso que estás bailando enfrente del Aarón? No. Ahora, hay que tomar en cuenta que ella no solo era esposa de un rey, era hija de un rey. Que quiere decir que probablemente creció en la corte y que consideraba que la familia del rey se tiene que portar de una manera más digna. ¿Qué le contesta David? ויאמר דוד en פסוק א' אל מיכל לפני השם אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי נגיד על עם השם על ישראל ושיחקתי לפני השם ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי ועממות אשר אמרת עמם הכבד. Entonces David respondió a Mijal, y su respuesta es muy severa, le dice: fue delante de Dios quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Dios. ¿Qué le está diciendo? Le dice: puede ser que sí se portaban en casa de tu papá, pero el hecho es que a Hashem no le gustó, porque no escogió que la monarquía siga. Entonces le dice: y frente a Hashem, que es el que me eligió, no tengo problema en avergonzarme. Y aún más, me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Entonces David le dice: frente a Hashem nadie tiene que hacerse aires. Esta es la manera apropiada de comportarse. Y el último pasuk nos dice cuál fue el castigo de Mijal por esto. Ule Mijal bat Shaul lo haya la yeled ad yom motah. Y Mijal, hija de Shaul, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Los mefarshim dicen una de dos cosas sobre Mijal. ¿Se acuerdan que hablamos de Egla, que tuvo un hijo en Hebrón? Entonces los mefarshim dicen una de dos cosas. O ad yom motah quiere decir que tuvo un bebé y se murió en parto. O que con el nombre de Mijal no tuvo hijos, pero cuando se cambió de nombre como Egla sí tuvo hijos. Entonces esas son las dos explicaciones de los mefarshim. En todo caso, acabamos de ver de Mijal, que fue una mujer, o sea, definitivamente con iniciativa, vio y reconoció en David que era David, estaba enamorado de él y le pidió a su papá que la case con él. Y con esto concluye el reinado de Shaul y es el principio del reinado de David.